Bien, amados hermanos, es un privilegio para mí cumplir con la responsabilidad que se me ha concedido de dar este adiestramiento de ministerio personal, lo que se le llama también la obra misionera. No solamente para acá, para nuestro distrito de Georgia Norte, sino para todos los hermanos de todas las iglesias hispanas que nos escuchen y nuestros amigos que también deseen adiestrarse para trabajar en la obra de nuestro Dios, en la viña, como dice el himno. Yo quiero trabajar para el Señor, ser obreros de valor. Que Dios te bendiga y te guarde y nos dejemos usar humildemente, poderosamente, como dice el apóstol Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios pueda emplearnos y que nada impida que el Espíritu Santo se derrame copiosamente, la lluvia tardía, sobre la iglesia para poder dar el fuerte pregón y anunciar al mundo de que Jesús viene pronto y está a las puertas. Siempre me recuerdo de ese himno maravilloso que cuando hace muchos años escuchaba: es el tiempo de la siega y tú sin trabajar. Joven, ven, trabaja ya. Qué himno aquel para llenarnos de inspiración y salir con bríos, nuevos bríos, para dar el evangelio a las personas que necesitaban de Jesús. Bien, quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro como nuestra costumbre para pedir la presencia de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por la linda oportunidad que nos concedes de ahora abrir tu palabra y de presentar este seminario de adiestramiento de ministerio personal o de la obra misionera para muchos hermanos en diferentes partes de nuestra conferencia que nos escuchan. Pedimos, Señor, que este mensaje, este adiestramiento nos aliste para que podamos estar así mejor preparados para salir a dar las buenas nuevas de un Salvador crucificado, resucitado y muy próximo a venir en gloria y majestad. Quédate con nosotros, te lo pedimos y damos gracias en los méritos sagrados de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, hemos titulado nuestro adiestramiento "Así alumbre nuestra luz", basado en el texto que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Ahora, el primer tópico que vamos a presentar es acerca de la testificación. La testificación, el éxito de la testificación está muy relacionada con varios factores. Primero, en primer lugar, hemos anotado de cómo vivamos el evangelio. Imagínense ustedes que usted tenga mucho deseo de salir a predicar las buenas nuevas de salvación, pero ¿qué ocurre? Que su vida no le acompaña. Usted primeramente, antes de salir a proclamar las buenas nuevas de salvación, lo primero que usted tiene es de ajustar sus cuentas con Dios. Ajustar, es decir, debe de existir una transformación en la vida suya. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando iba en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios y una luz, un resplandor lo rodeó, y él, donde quiera que él iba, él presentaba aquella experiencia de conversión. Y entonces eso le ayudaba en su predicación, en cualquier lugar donde él predicara. Quiere decir de que sería muy bueno de que usted tenga un encuentro personal con Jesús. La vida suya haya sido transformada, su vida haya sido cambiada. Alguien ha dicho que ninguna lámpara
puede alumbrar sin aceite en su vasija. ¿Y qué representa el aceite? Es un símbolo de ¿qué cosa? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, el Holy Spirit. Por lo tanto, por mucho que usted se afane por predicar y hablarle a los demás, si usted realmente no está ungido con el aceite celestial, pues sus palabras serán como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, ¿qué dice el apóstol Pedro? Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar aquel que nos llamó de las tinieblas, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, imagínense, somos vasijas, somos linaje escogido, llamado por Dios, real sacerdocio, es decir, una casta especial, elegida y separada por Dios para ser sus representantes en la tierra. Qué lindo privilegio, hermano, de que tú y yo lleguemos a ser embajadores de Dios aquí en la tierra, seamos algo especial, una casta especial que Dios nos elige, Dios nos escoge. ¿Para qué? Para que reflejemos su luz. Gente santa, es decir, quiere decir esto que somos apartados, dedicados por Dios. Ahora, pueblo adquirido por Dios, y si Dios nos adquirió, Dios nos llamó, Él nos habilita, porque cada llamado es una habilitación del cielo. Ahora, hermanos queridos, dice que somos llamados, escogidos por Dios para anunciar las virtudes. Me gusta mucho esta sección del texto. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ya sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, aquí yo he notado un problema de preposición. Oigan esto, preposición. En el llamado hay dos tipos de llamados, pero hay una diferencia de preposición, le he llamado yo. He anotado, primeramente, que Cristo llama a su pueblo de las tinieblas. Ahí está la primera preposición, de. Cristo nos llama ¿de qué lugar, hermanos queridos? De las tinieblas. Nosotros estamos en las tinieblas, pero Cristo nos llama a salir de las tinieblas. Fíjense la diferencia. Nos saca de las tinieblas del mundo para que reflejemos entonces su luz. Si pertenecemos a este grupo, reflejaremos su carácter, reflejaremos su amor, su compasión, los frutos del Espíritu, que son los cuales, vamos a repasarlos. Dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Gloria al Señor. Pero aquí tenemos, sí, el segundo grupo. Vamos allá al segundo grupo, llamados también a testificar. El diablo, óigame, dice que el diablo llama también a sus discípulos, pero desde las tinieblas. Ay, hermano querido, hay un problema entonces ahí de preposición. Es decir, que Cristo nos llama de las tinieblas, es decir, sal de las tinieblas, y nos coloca y su espíritu en nuestra vasija, nos llena del Espíritu Santo para que salgamos a proclamar con poder las buenas nuevas de salvación. Pero el diablo también tiene sus discípulos, pero ¿de dónde nos llama el diablo? No nos llama, sino llama a sus discípulos desde las tinieblas. Hay una diferencia, desde las tinieblas, Satanás, el diablo, llama a sus discípulos. Es por eso que usted se encontrará todo tipo de personas que dicen o dirán que ellos también son testificadores. ¿En qué grupo te encontrarás tú, hermano querido?
de aquellos que hemos sido llamados por Cristo de las tinieblas, a salir de las tinieblas a su luz, para que reflejemos su luz como lámparas que están llenas del Espíritu Santo? ¿O serás de aquellos que el diablo llama a qué cosa? Llama desde las tinieblas, porque él vive en un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas, y él tiene también sus discípulos a los cuales él les da su entrenamiento. Pero estos son maestros en discusión, de eso lo puede encontrar por ahí. Óyeme, se aprenden textos y porciones de las Escrituras, de la Biblia. Pelean, gritan, vociferan, lo desafían ustedes, enseñan todo tipo de doctrinas falsas, ofenden, pero no reflejan el carácter de Jesús. Ahí está claramente la diferencia en que los discípulos de Jesús, que han sido llamados a salir de las tinieblas para resplandecer como faro de luz, ¿qué ocurre? Pues reflejan en su vida los frutos del Espíritu, que es amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre. Pero estas personas que son discípulos del enemigo, que son llamados desde las tinieblas, porque el enemigo vive en las tinieblas, ¿qué ocurre? Que no reflejarán, usted no va a notar en su forma de hablar, en su tono, no van a reflejar los frutos del Espíritu. Ahora, dice el apóstol Pablo, a estos evita. Hermano, no nos enfrasquemos nunca en discusiones, en vanas discusiones, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Usted no debe pasar por alto el método de Cristo. Y vamos, les invitamos para que repasemos ese hermoso método, que es el método más efectivo. Aquí está. Dice que el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Ese es, en primer lugar, el método de Cristo. Nos dice que nosotros debemos de imitar el método de Cristo, tratar de hacerles bien a las personas. Así que yo creo que una persona que usted le haga el bien, que usted le desee el bien, que le haga favores, esas personas en un momento determinado no van a rechazar que usted le hable del plan de la redención, porque estará viendo en su vida que usted es un fiel seguidor del Maestro. En segundo lugar, dice que les mostraba, ¿qué cosa? Les mostraba simpatía. Oh, hermanos queridos, es decir, de que, fíjense bien, debemos demostrarle simpatía, debemos demostrarle cariño a las personas. Y en tercer lugar, dice que atendía sus necesidades. Importante este texto, atender las necesidades de una manera o de otra. No siempre quizás las personas tengan necesidades, pero hay muchas personas que tienen muchas necesidades, y cuando usted les suple sus necesidades, pues esas personas tampoco van a ser reacios a recibir el mensaje de la palabra de Dios, ni un día usted lo podrá invitar a una campaña evangelística. Y en cuarto lugar, dice que se ganaba, ¿qué cosa? Se ganaba su confianza. Oh, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque usted tiene que hacerse amigo de las personas. Generalmente cuando se va a dar una campaña evangelística, ¿qué ocurre? Algunas personas pues se hacen volantes y se reparten cientos y miles de volantes, y de esos volantes muy pocas personas asisten a la campaña. Sin embargo, cuando usted hace amistad con alguna persona y cumple con el modelo de Cristo de predicación, el método de Cristo, pues esas son las personas que mayormente la vemos allí en la iglesia, y finalmente cuando se hace el llamado final aceptan a Cristo y aceptan bautizarse y unirse al pueblo de Dios. Así que Ministerio de Curación, página 102. El método de Cristo es el método eficaz. Ahora, algo para tener muy en cuenta.
Algo para tener muy en cuenta. Vamos a ver qué cosas debemos de tener nosotros en cuenta. Si deseamos que los hombres se convenzan que la verdad de que creemos santifica el alma y transforma el carácter, no los abrumemos constantemente con acusaciones vehementes. Con ellas no lograríamos sino imponerles la conclusión de que la doctrina que profesamos no puede ser la cristiana, ya que no nos hace bondadosos ni corteses. El cristianismo no se manifiesta por acusaciones pugilísticas y condenatorias. Joyas, tomo 2, página 48. Qué lindo pensamiento, hermanos queridos. Es decir, de que muchas veces equivocadamente tenemos muy buenos deseos de proclamar a Cristo, pero tenemos muy malos métodos. Es decir, que no debemos de salir a predicar el evangelio y ponerse los guantes de boxeo. Si me encuentro una persona que no es de mi fe, pues inmediatamente comenzamos ahí a forcejear y como una pelea pugilística a ver quién gana. ¿Quién gana? Porque nosotros pensamos de que tenemos más conocimiento y al pobre rival lo derribamos. Alguien ha dicho que podemos ganar una pelea, una discusión, pero perder a un amigo. Y no es bueno que usemos ese método de una pelea pugilística, como dice aquí, porque ese no nos refleja, debemos de tratar de reflejar el carácter bondadoso de Cristo y ver que la verdad que hemos estudiado, esa doctrina que practicamos, nos santifica el alma y el espíritu. Nuestra obra evangelizadora y misionera hacia otros se incrementa a medida que nos acercamos a la pronta venida de nuestro Salvador Jesús. Es decir, de que sabemos de que estamos viviendo en la última etapa de la historia de la humanidad, y a medida que nos vamos acercando al desenlace final de la historia del mundo, debe de intensificarse la proclamación del Evangelio. Elena Harmon nos dice, en Testimonios para la Iglesia y también el libro Obreros Evangélicos, en la página 363, y comparto este pensamiento que para mí es very importante. Muy importante. Dice, la obra de Dios, oigan bien esto, la obra de Dios en la tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres que, abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los pastores y dirigentes de las iglesias. Hermanos, lamentablemente escuchamos expresiones muy distintas a esto. Algunos piensan de que a medida que nos vayamos acercando al fin, ya no van a existir iglesias, no va a existir organización, cada uno va a ser como en los tiempos de los jueces, cada uno va a ser como bien le parezca, grupos independientes por aquí, grupos independientes por allá, pero eso no tiene la aprobación de Dios. No tiene la aprobación de Dios. Esas personas no están estudiando el don profético. Dice aquí la palabra de Dios, la sierva de Dios, mejor dicho, la sierva de Dios nos dice en Obreros Evangélicos, página 363, que la obra de Dios en la tierra no podrá nunca terminarse hasta que el total de los miembros, hombres y mujeres, se unan. ¿Con quiénes? Con los pastores y los dirigentes de las iglesias. Hermanos queridos, muy importante de que estemos unidos, la unidad, que esa fue la última oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, para que seas uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Usted no tiene que ser un pastor para hablar a los demás. Todos los miembros deben estar involucrados. Esa es la palabra clave, involucrados.
Usted no tiene que ser un pastor, pasar por una academia, pasar allí, tener títulos universitarios para predicar la palabra de Dios o hablar públicamente sobre el plan de la redención de Dios. A todo miembro de la iglesia se le pide que anuncien el mensaje final de Dios al mundo. Es decir, que es un pedido que Dios le hace a cada miembro de iglesia, que todos los miembros proclamen al mundo que Cristo viene. Ahora, la tarea de Jesús fue doble. ¿En qué consistía la tarea de Jesús? Primero, consistía en buscar y salvar a los perdidos. Ahí está el detalle. Así que Jesús tenía esa misión. Él no solamente vino a buscar la ovejita perdida, sino que además de salvarla, la buscó y la salvó. Así nosotros representamos esa oveja perdida. Cristo nos busca, Cristo nos rescata del lodazal del pecado, Cristo nos pone nos saca ahí del abismo, coloca nuestros pies sobre la roca firme. No solamente Él hace eso, sino que en segundo lugar, ¿qué hace Jesús? En segundo lugar, nos enseña a otros a buscar, cómo buscar y salvar a los perdidos. Su orden es clara, es decir, de que Jesús formó discípulos. No, muchas veces nosotros tratamos de llenar la iglesia y nos ponemos contentos cuando hay una campaña evangelística, cuando logramos llevar visitas y dice, bueno, mira, todos aquellos que están en el banco, ese los traje yo. Qué lindo ver a nuestros amigos allí sentados, escuchando la palabra de Dios. Pero no, hermanos queridos, lo más importante no es llenar la iglesia. Lo más importante es que llenemos, ¿qué cosa? El cielo, el cielo. Eso es lo más importante para Dios. Y la orden del Señor, ¿cuál es? La orden del Señor es ir y hacer, ¿qué cosa? Ir y hacer discípulos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por esto debemos de hacer como discípulos. Hay una gran diferencia de un miembro y un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Que el miembro pues espera que siempre usted lo visite, que lo llame por teléfono, que se preocupen por él. Es muy bonito que lo ayudemos en un momento de necesidad y siempre están esperando que usted le dé y siempre se están quejando, quejumbrosos, porque no reciben del pastor, ¿verdad?, la visita, los líderes. Pero el discípulo es diferente. El discípulo da, sale, visita, va a los hospitales, visita allí los orfanatorios, visita los asilos de ancianos, sale y da estudio bíblico. No espera que nadie lo esté visitando, ni que allí el pastor esté todo el tiempo revoloteando sobre el rebaño. No, ese no es el plan de Dios. Ahora, id y hacer discípulos. En sus mismos comienzos de su ministerio, Jesús le dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Así que podemos encontrar esto desde el principio de su ministerio. Jesús hizo el llamado. Vio allí a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, allí estaban remendando secando las redes en el mar de Tiberíades, y Jesús los llamó y le dijo, bueno, desde ahora en adelante ustedes se van a convertir ¿en qué cosa? En pescadores de hombres. Y estuvieron con Jesús, muchos de ellos, 3 años y medio con Jesús. Le valió a ellos más que cualquier curso de cualquier universidad en estos tiempos. Ellos recibieron la unción del Espíritu Santo, tuvieron el privilegio de recibir lecciones, clases directamente del gran maestro de los maestros. Y al final de su ministerio terrenal, él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a Mateo 28, 18 y 19. Es decir, que el mandato de Jesús, la comisión evangélica que él expresara momentos ya antes de ascender al cielo, ¿cuál fue específicamente? Fue específicamente que
hiciéramos discípulos, pero equivocadamente nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos llenado la iglesia, la hemos llenado, y estas personas pues causan problemas, porque cuando las personas están inactivas en la iglesia, pues lo que causan son problemas. Pero si usted forma discípulos y la persona se siente con la gran necesidad de cumplir con el mandato evangélico pronunciado por el mismo Jesús, pues no va a dar trabajo. Estas personas no van a dar trabajo alguno. Los discípulos aquel día estaban muy preocupados por alimentar a su maestro, y Jesús, sin embargo, le respondió de modo muy extraño: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Realmente fue la respuesta de Jesús cuando se encontraba allí hablando con la mujer samaritana. Se asombraron de que Jesús estuviese hablando con una mujer, pero Jesús le estaba dando el evangelio, ¿verdad? Y finalmente después, cuando Jesús ascendió al cielo, que vino Felipe, los discípulos, hubo una gran cosecha en aquella ciudad de Samaria. Pero ya Jesús había sembrado la semillita, ya Jesús había predicado la palabra, así que fue muy efectiva. San Juan capítulo 4 y versículo 34. Ahora Jesús veía más allá de que sus discípulos y respondió: los campos están blancos para la siega. El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la gracia de Dios, que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. Servicio Cristiano, página 14. Así que el salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Salvar almas. Así que alguien ha dicho que allá en el cielo no habrá santo sin corona, pero no habrá coronas tampoco sin estrellas. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Palabras de vida del Gran Maestro 175. Así que Jesús ha llamado, fíjense cómo se hace énfasis en este texto de las almas que Jesús ha llamado. Todos debemos de sentir el llamado de Dios. La evangelización es simplemente un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan, según D.T. Niles. Y David Cho, el pastor titular de la iglesia más grande del mundo, dijo: nuestro sistema de grupos celulares es una red para ser lanzada por nuestros cristianos, nuestros hermanos cristianos. En lugar de un pastor pescando un pez a la vez, los creyentes organizados forman redes para recoger cientos y miles de peces. Un pastor nunca debe intentar pescar con una sola caña, sino que debe organizar a los creyentes en las redes de un sistema celular. Quiere decir que este hombre pues puso en práctica este sistema de grupos celulares, dividió la iglesia en pequeños grupos y actualmente es el pastor que tiene una iglesia, dirige una iglesia, la más grande iglesia, una mega iglesia. Se multiplicaron porque los hermanos copiaron bien el método de las células. Ahora, las relaciones son los puentes sobre los que viaja el evangelio para tocar las vidas. Es decir, que usted debe ser una persona de relacionarse con el vecino, relacionarse con un amigo, y cuando usted invite, se prepara una campaña para la iglesia, en la iglesia, pues ya debe de haber ya una X cantidad de personas con las cuales usted ya se amistó y algunos han accedido
para que cuando comience la campaña evangelística, pues asistan. Ahora, concéntrese en Cristo. Vamos a ver este aspecto de nuestro seminario. El enfoque de su célula debe ser Jesús. ¿Cuál debe ser el enfoque? Jesús. Algunos quieren convertir al grupo en un estudio bíblico, otros en una cruzada evangelística y todavía otros en un concierto de adoración. Ahí está, por eso que muchas células fracasan. ¿Por qué fracasan, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque realmente no tienen muy buenos deseos, pero muy malos métodos. Las células que no agregan nueva vida finalmente terminan por secarse y morir. Porque el plan de la célula, ¿cuál es? Es ganar almas. Yo he estado en células y bueno, ese día pues dice a la iglesia, bueno, vamos a comenzar los grupos pequeños tal día. Y ese día usted, bueno, un hermano pues presta su casa y he visto que en ese día pues hacen allá un chocolate, hacen tamales, hacen quesadillas. Ay, hermano, un banquete tremendo. Vengan, hermano, uno lleva una panetela, un cake. Y entonces aquello, una linda coinonía. Qué lindo parece aquello. Pero no hay ni una sola visita. ¿Se imaginan ustedes? Lo que hemos hecho es salir con varias onzas o varias libras de más de aquella reunión. Porque la misión de la célula, ¿cuál es? Es multiplicarse. Es ganar almas para Cristo. No es un concierto de poesías, ¿verdad? El desarrollo de la lírica, de los talentos, que es muy bonito, ¿verdad? Esa coinonía, pero esa no es la misión de una célula, de un grupo pequeño. Ahora, un gran liderazgo celular comienza con un corazón inmerso en Cristo y lleno del Espíritu Santo. Si su corazón no está bien, entonces ninguna lista de técnicas puede llevar a su grupo a experimentar las cosas que Dios tiene por delante. Es decir, que usted tiene primeramente que tener una linda relación con Jesucristo, una linda relación con Dios. Si su relación con Dios no está bien, usted no se lleva bien con Dios, usted no se va a llevar bien con su familia, usted no va a tener muy buena relación con sus semejantes, usted no va a tener buena relación con el prójimo. Los grupos pequeños deben tener una declaración de misión. Sí, hermanos queridos, el verdadero motivo de su existencia es, como decíamos al principio, la ganancia de almas. No solamente es anunciarse para cantar y orar y engordándose espiritualmente unos a otros. La iglesia que trabaja con los grupos pequeños no tendrá puerta trasera, ese es otro detalle, porque donde los miembros abandonan la congregación, porque las personas estarán ocupadas. Juan Wesley en el siglo XVIII trajo un método en pequeños grupos interactivos que llegó a ser uno de nuestros más valiosos legados. Tenía un excelente método Juan Wesley, porque él le enseñó, ¿verdad? Su evangelismo consistía, él daba una campaña, él no se preocupaba por bautizar inmediatamente, sino que formaba clases bautismales, grupos pequeños donde se le daba adoctrinamiento, se le enseñaba la doctrina, la palabra de Dios a esos grupos pequeños, y así se multiplicaban, crecía la obra. Ahora, los grupos pequeños no salvarán a una iglesia moribunda. Tengamos presente esto, que el propósito del grupo pequeño no es una iglesia se está muriendo y entonces inmediatamente vamos a formar grupos pequeños. No, tampoco una iglesia, rejuvenecer una iglesia que está en decadencia. Los grupos pequeños, eso es lo que va a dar ahí el éxito. Tampoco.
sino es la obra del Espíritu Santo, puede realizar un verdadero cambio en nuestras iglesias. El gran pecado de Caín, ¿en qué consistió? En el individualismo. Fracasó al no querer depender de la comunidad. Si examinamos el ministerio de Jesús, descubriremos que uno de sus propósitos era delegar su poder y crear grupos pequeños donde los líderes podían ser capacitados y apoyados por disfrutar de una verdadera comunión. Gloria a Dios, porque la clave del éxito consiste en la coinonía entre los hermanos. El sentir del ministerio de Cristo se cifraba en su dedicación a unas cuantas personas y no a las masas, con el propósito de que las multitudes pudiesen ser alcanzadas con mayor efectividad mediante el Evangelio. Ese era el método de Jesús. Él tomó un grupo pequeño, lo adiestró para que luego ese grupo pequeño pues alimentara a las grandes multitudes. Jesús sabía que si sus seguidores no se llevaban entre ellos, nunca podían atraer a otros a la confraternidad. Es importante que haya una rica experiencia, que los hermanos, ¿verdad?, que no haya desavenencia, que haya coinonía entre los miembros de la iglesia, para así poder, ¿qué cosa? Poder atraer a otras almas. Ahora, ¿por qué fracasa el grupo pequeño? Si sus componentes no están obteniendo más que conocimiento intelectuales mediante el estudio de la Biblia, entonces el grupo pequeño es un fracaso, ya que su verdadero propósito es el crecimiento y no los logros intelectuales. A los grupos pequeños no se va para estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. A los grupos pequeños no es el plan de conocer profecías, Daniel 2, Daniel 7, no. El propósito del grupo pequeño es ganar almas, atraer almas a Jesucristo. ¿Cuál debe ser la actitud de los grupos pequeños? Era la actitud de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, encontramos el compañerismo, compartían los alimentos, la oración, existía coinonía. Había coinonía en la iglesia, en los grupos pequeños, en el Nuevo Testamento. Y si no tenemos comunión con los demás cristianos, es imposible que tengamos comunión con Dios. La iglesia adventista del séptimo día debe ser edificada sobre el ministerio de los grupos pequeños. Cualquiera que se oponga no está en armonía con la Biblia ni con los escritos de Elena Harmon. Ahora, ¿cómo testificar por Cristo? Detengámonos por un momento, hermanos queridos, para analizar este tópico de este adiestramiento. ¿Cómo testificar por Cristo? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Servicio Cristiano, página 20. La iglesia fue organizada con el fin de predicar el evangelio, página 312. Ahora queremos dejar con ustedes, ya casi finalizando nuestro seminario, nuestro adiestramiento en este día, algunos consejos prácticos que todo testificador debe de tener presente. En primer lugar, evite expresiones que carecen de significados. Usted puede decir mejor: una vez que acepté a Jesús como mi Salvador personal. Nunca critique a otras iglesias. Eso de denigrar a las demás iglesias. Usted no tiene que subirse sobre ningún cadáver para ascenderlo, hermanos queridos. Presente la verdad del evangelio, lo que nosotros los adventistas creemos. Usted no necesita estar denigrando a ningún miembro, a ningún líder de ninguna institución. No, ese no es el método de testificar. Nunca enumere una larga lista de los sacrificios que usted
ha tenido que hacer desde que se convirtió al cristianismo. Oh, si supiera que yo antes bailaba y yo era un borracho y yo era un drogadicto y yo tuve que dejar esto y era un mujeriego. Y no, hermano, usted no tiene que estar enumerando esa lista de cosas como si le pesara haber dejado esas cosas. Sea específico. Identifíquese con su interlocutor. Es decir, que destaque los puntos de experiencia que usted comparte con personas que lo escuchan. Otro punto, sea siempre bondadoso y prudente. Nunca aparezca lleno de justicia propia. Ahora, otro detalle, cómo familiarizarse con las gentes y ganarse su confianza. En estos 5 minutos que nos restan para terminar nuestro seminario, pues vamos a destacar este punto que creo que no podemos soslayarlo, ponerlo a un lado. Hay 3 temas que nos pueden servir para estructurar la primera parte de la visita misionera. Vamos aquí a la parte práctica. Ya la iglesia se reunió, tuvo sus reuniones, hicieron su plan misionero. Tal día vamos todos a salir a la calle a predicar. Y entonces, ¿cuáles son los puntos por los cuales usted no puede olvidar, tener presente? En primer lugar, llega usted a una casa y estos 3 puntos son importantes. Estos tres temas. Podemos hablar de la familia, es decir, que ya le abrieron las puertas, usted hizo una breve presentación y entonces, bueno, ¿cómo introducirse? Bueno, pues pudiera hablar de la familia, preguntar algo acerca de la familia. Puede también, para romper el hielo, hablar de la ocupación, o también los antecedentes religiosos. Preguntarle antes de sus creencias, qué usted creía, cuál es su fe, usted es un estudioso de la Biblia, usted es una persona creyente. Bueno, si es una persona creyente, le está dando usted allí la introducción para usted poderle leer un pasaje bíblico. Es un rotundo error tratar de monopolizar la conversación. Hay personas que son allí una ametralladora, y texto tras texto, y no le dan oportunidad a la otra persona para que se exprese. No debe ser un monólogo, más bien debe ser un diálogo, dándole oportunidad a otras personas para que presente sus puntos de vista. Mantengamos siempre presente en mente cuál ha sido el propósito de nuestra visita. Es decir, que nuestra visita no es una visita social. Muchas veces se convierte la visita misionera en una visita social. Se ha hablado de deporte, se ha hablado de no sé cuántos temas, y en lo menos que se ha hablado se ha dejado un mensaje de la palabra de Dios y no se ha dejado ver claro el propósito de su visita. En cada etapa de nuestra vida seamos bondadosos y compasivos. Ahora, datos útiles que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, use una Biblia, una pequeña Biblia en su cartera, en su portafolio. Cuide su conversación y su manera de acercarse a las casas. Evite echar mirada de curiosidad por las puertas y las ventanas. Esto cae muy mal. Si no hay timbre de 5 golpes fuertes, pero corteses en la puerta. No se pare demasiado cerca de la puerta y sonría mientras abren la puerta. Cuando la puerta se abra, dé un corto paso hacia atrás. Número 8, haga una breve presentación. Mire, somos sus amigos los adventistas, somos sus amigos los cristianos y venimos aquí a hablarles de la palabra de Dios, etc. Número 9, en cada equipo de 3 personas debiera de siempre haber una mujer. Y ya finalizando, tener presente los siguientes detalles. Un rostro amable y afable. Esmero en el arreglo personal. La vestimenta apropiada. El cuerpo libre de malos olores.
combatir el mal aliento y los dientes limpios. ¿Cómo enfrentar situaciones difíciles? Este es el último punto. Ya porque el tiempo se nos agotó. Bueno, pues muchas veces hemos llegado a algunos hogares a hacer una visita misionera y el televisor está puesto ahí a todo volumen, en la radio a todo volumen. Hermanos queridos, y así no puede haber concentración. Imposible que pueda haber concentración. Pues usted tiene que dirigirse a la persona y decirle, por favor, pudiera ser usted tan amable de bajar un poco allí el televisor, la radio, o apagarlo por unos minutos, solamente unos breves minutos, y ya nosotros nos vamos. Pero para concentrarse uno en presentar el mensaje, es imposible con el televisor y la novela puesta y los ojos se van ustedes para las escenas, porque la vista es indiscreta. Entonces pueden haber objeciones también, pueden existir objeciones, la persona quiere una objeción, quiere que le hable de un tema específico de la Biblia, un poco polémico, y entonces usted tiene que usar de cierta habilidad para no entrar en esa polémica y decirle, mire, quizás en la próxima visita vamos a tratar ese punto. Y entonces pueden existir preguntas también, preguntas difíciles, y usted en la primera visita no es el momento para tratar esos temas difíciles. Evitemos discusiones, ese es otro aspecto importante, evitar esas discusiones acaloradas porque la persona tiene otro punto de vista, quizá pertenezca a otra religión, no coincide con su creencia y entonces ahí se forma el Armagedón y entonces usted ya despídese. Difícilmente usted pueda volver a ese hogar, a esa familia. Hay que evitar por todos los medios una discusión porque como decíamos al principio, usted puede ganar una discusión pero puede perder a un amigo. Y el último, no presente doctrinas. No, hermano, eso tiene su momento. Así que hay muchos temas que usted puede presentar la palabra de Dios, usted puede presentar allí la existencia de Dios, usted puede hablar del problema del pecado, usted puede hablar del plan de la redención, la oración, pero temas doctrinales, no se meta en problemas doctrinales, eso tiene su momento oportuno. Que Dios les bendiga, Dios les guarde en este adiestramiento de la obra misionera, del ministerio personal, que era Dios que le haya podido ayudar y así podamos estar preparados para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Yo quiero invitar ahora para que ustedes escuchen este himno. Dios somos llamados, como decíamos al principio, de alumbrar, ser la luz del mundo, como dijo Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Así que vamos a escuchar este lindo himno y después concluiremos con una oración. Recibimos el llamado de llevarles la verdad, predicando, cegaremos más y más. El Señor está llamando, el mensaje proclamar. Yo iré gozosamente hoy por Cristo a trabajar. Brillará hoy la luz de la verdad. Brillará hoy la antorcha de Jehová. Ir andando y llorando el que lleva la verdad, mas la luz del evangelio a este mundo hay que llevar. Satanás está tratando tu trabajo de morar. Él no quiere que las almas hoy conozcan la verdad, mas Jesús te fortalece y te invita a predicar.
Hay personas que no saben que Jesús pronto vendrá. Brillará, brillará hoy la luz de la verdad. Brillará, brillará hoy la antorcha de Jehová. Ir andando y llorando el que lleva la verdad, mas la luz del evangelio a este mundo hay que llevar. Brillará, brillará hoy la luz de la verdad. Brillará, brillará hoy la antorcha de Jehová. Ir andando y llorando el que lleva la verdad, mas la luz del evangelio a este mundo hay que llevar. Bien, oremos. Gracias, Padre, por tus bondades y bendiciones. Nos encomendamos a ti. Pedimos que este seminario y este adiestramiento haya cumplido su objetivo. Bendice tu iglesia, prepáranos para que podamos cumplir con la misión de ir y predicar el Evangelio. En el dulce nombre de Jesús.